Bien, jóvenes, ya hemos esperado lo reglamentado. Pues bien, hoy, continuando con el desarrollo de la materia, recordarán ustedes que ya hemos visto el tema de flexión simple y flexión compuesta. Pues bien, hoy toca ver un nuevo tema, el cual se refiere a el diseño a flexotracción o tracción con gran excentricidad. Damos inicio de una vez. Bien, en esta materia lo que vemos es uno de los métodos de diseño más modernos que actualmente se utiliza para diseñar estructuras de hormigón armado. Según la norma europea, a este método se le denomina método de los estados límites últimos. Según la norma americana, se le denomina método por resistencia. Ya sea la norma europea o la americana, desde el punto de vista del método simplificado, en cuanto al procedimiento, los conceptos, las definiciones, las hipótesis son idénticas, tanto en la norma americana como en la norma europea. Pero sí hay una gran diferencia en la nomenclatura. Los europeos tienen una nomenclatura muy diferente a la norteamericana. Pues bien, ya van 5 años que estamos en la Gabriel René Moreno abordando la norma americana, y eso fue por instrucciones, hace 5 años, por instrucciones del gobernador Rubén Costas. Me acuerdo bien del ex gobernador Rubén Costas. Él fue el artífice para que en Santa Cruz se adopte la norma americana. Bueno, el elemento que yo utilizo para explicar el comportamiento de los elementos lineales sometidos a solicitaciones normales es el de una viga embolado. O sea, un extremo de la viga está empotrado y el otro extremo está libre. Justamente en el extremo libre es donde aplicamos las solicitaciones actuantes. En este caso, o sea, en flexotracción o tracción con gran excentricidad, las solicitaciones actuantes son un momento flector y un esfuerzo normal de tracción, que en el dibujo los estoy mostrando con color rojo. La norma americana, en principio, trabaja con los esfuerzos nominales. M sub n, el momento flector nominal, y n sub n, el esfuerzo normal nominal. Bueno, resulta que el comportamiento de un elemento sometido a flexotracción o tracción con gran excentricidad es idéntico a el comportamiento de un elemento sometido a flexión simple o si está sometido a flexión compuesta. Ya que en los 3 casos que acabo de mencionar, el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal.
En el gráfico justamente estoy mostrando la posición del eje neutro, el cual se mide desde el borde comprimido hacia abajo. En este caso, el eje neutro está representado por la letra C minúscula, que es el eje neutro verdadero. Cuando trabajamos con el eje neutro verdadero, el diagrama de tensiones de compresión es curvilíneo. Como podrán ver en el gráfico, el diagrama de tensiones tiene un comportamiento curvilíneo, de manera tal que la tensión máxima de compresión en el momento de la rotura no se encuentra en el borde superior de la viga, sino un poquito más abajo. Allí está la tensión máxima de compresión en el momento de la rotura. Bueno, ustedes en resistencia de los materiales han aprendido que las tensiones máximas debido al momento flector están en el borde superior y en el borde inferior, cosa que aquí no se cumple, ¿no? La tensión máxima en el momento de la rotura se encuentra un poco por debajo del borde superior comprimido. Y pregunto, ¿por qué razón la tensión máxima se encuentra un poco debajo del borde superior comprimido? Bueno, no hay respuesta, entonces anótense, por favor. Tarea para la casa: investigar por qué razón la tensión máxima de compresión en el hormigón se encuentra del borde superior un poco abajo. Bien, prosiguiendo, por encima del eje neutro está la zona comprimida y ahí está también la armadura comprimida, la cual reacciona mediante fuerzas que aparecen en cada barra de la zona comprimida. Por debajo del eje neutro, en el momento de la rotura de la viga, los experimentos realizados en laboratorio muestran que el hormigón se encuentra fisurado. Por lo tanto, el hormigón en la zona traccionada no contribuye a la resistencia. De ahí que las armaduras que se colocan en la zona traccionada son fundamentales para el buen comportamiento de una viga a flexión simple, a flexión compuesta, o como ahora estamos viendo, a flexo-tracción. Ahí estoy mostrando en la zona traccionada, la armadura traccionada, 3 barras, y cada barra reacciona frente a las solicitaciones actuales. Ahí están las fuerzas de reacción en la armadura traccionada. Luego, en cuanto a los parámetros geométricos que manejamos, pues allí está el ancho de la sección rectangular, la altura total, la altura útil, los recubrimientos mecánicos, en fin, toda una serie de propiedades geométricas que ya lo hemos descrito con bastante detalle cuando abordamos el capítulo de flexión simple. Sigma C representa la tensión del hormigón en el momento de la rotura. Pues bien, ahí está una vista de la sección transversal. Bueno, prácticamente aquí estoy repitiendo lo que está en la figura en 3D. R1, el recubrimiento geomecánico, y R sub G es el recubrimiento geométrico en la distancia del borde inferior de la viga a el borde inferior de los estribos, o sea, de la armadura transversal. Bueno, continuemos. Ahí está mi viga en volado, la armadura que está cerca del borde superior, la armadura que está cerca del borde inferior.
el eje longitudinal baricéntrico del elemento que estoy diseñando. Y bueno, referido a este eje longitudinal baricéntrico, vienen las solicitaciones actuantes. En flexotracción, como ya dije hace un momento, las solicitaciones actuantes son un momento flector más un esfuerzo normal de tracción, donde, como podrán observar, el esfuerzo normal de tracción está en la dirección del eje longitudinal baricéntrico, o en otras palabras, la línea de acción de la normal coincide con la línea baricéntrica de la viga. En este caso, la viga es de sección rectangular y el eje baricéntrico pues está a la mitad de la altura total. En caso de tener vigas cuya sección transversal es diferente a la rectangular, como por ejemplo en el caso de vigas de sección T, el caso de vigas de sección I, en el caso de vigas de sección L, ¿no? Habrá que encontrar previamente, aplicando momentos de área de primer orden, habrá que encontrar la posición del eje baricéntrico. No es tan sencillo como en el caso de vigas de sección rectangular, ¿no? Repito, hay que aplicar obligatoriamente momento de área de primer orden para encontrar la posición del eje baricéntrico, ya que en la dirección del eje baricéntrico ha de estar el esfuerzo normal. Con respecto al momento flector, no es necesario referirlo a el eje baricéntrico, por cuanto el momento flector es un vector libre. Es un vector libre. Alguien me dice, ¿qué significa que un vector sea libre? Que puede desplazarse a través de toda su línea de acción, ingeniero. No. Bien, jóvenes, tarea para la casa. Estoy haciendo preguntas. ¿Usted tiene algún sentido, ingeniero? No respondan por responder, porque a veces responden cosas absurdas y al responder cosas absurdas están poniendo por los suelos su buena imagen. Hay que cuidar la imagen, ¿no? Entonces, tarea para la casa, investigar, porque esto, si llegaron a hormigón 1, es porque deberían saber eso. La pregunta que acabo de plantearles, jóvenes, yo les enseño a mis alumnos del primer semestre de Física 100. Bueno, estoy anotando las tareas que les estoy dando. Bien, proseguimos. Pues bien, ahí están las solicitaciones actuantes y ahora tengo que mostrar las solicitaciones resistentes. Pues bien, como ya mencioné en varias oportunidades, en flexión simple, en flexión compuesta y ahora en flexotracción, el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal, cuya posición se mide desde el borde superior. Y ahora, por encima del eje neutro, todo está comprimido. El hormigón está comprimido, la armadura también en esa zona está comprimida. Y ahí estoy mostrando las reacciones, las tensiones de reacción del hormigón, ¿no? Sigma C es la tensión. Y en cuanto a la posición del eje neutro, pues se mide desde ese borde hacia abajo. Y en este caso ya estoy trabajando con el eje neutro ficticio, ya que
estamos desarrollando un método simplificado. Le comento que la norma europea también contempla este método simplificado. Pero aunque ellos tienen este método simplificado, preferentemente utilizan el método exacto. Proseguimos, donde ya sabemos que el eje neutro ficticio es el eje neutro verdadero multiplicado por el coeficiente de corrección beta sub 1. Bueno, A sub S1, la armadura traccionada, el cual ahí estoy mostrando la fuerza de reacción de esa armadura frente a las solicitaciones actuantes. Estas solicitaciones actuantes a esta armadura le hace llegar una fuerza cuyo sentido es hacia la derecha, o sea, le hace llegar una fuerza de tracción. Tercera ley de Newton, el material reacciona con otra fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario. Luego, arriba está la armadura comprimida y ahí va la fuerza de reacción de la armadura comprimida, por cuanto las solicitaciones actuantes a esa armadura le hacen llegar una fuerza de compresión de derecha a izquierda, y a toda acción aparece una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Eso dice la tercera ley de Newton. Prosiguiendo, y ahora la resultante del diagrama de tensiones del hormigón, al cual le hemos identificado con C sub C. Y ahora debo completar las demás dimensiones geométricas. Ahí va la altura útil, ahí va el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, de la armadura comprimida, la distancia entre las armaduras es de R2, en fin, y la línea de acción de la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Resulta que con respecto a la línea de acción de C sub C, tenemos una distancia hacia el borde superior, es A medios, o sea 0,5 de A, y luego hacia el baricentro de la armadura traccionada es de menos 0,5 de A. Continúo completando distancias del eje neutro al baricentro de la armadura traccionada de menos A. Y bueno, ahora, al igual que en flexión compuesta, en vez de trabajar con el momento y el normal, es más simple y más cómodo trabajar tan solamente con el normal. No, pero aquí no es cuestión de eliminar el momento y quedarme con el normal. No tiene sentido que arbitrariamente esté borrando el momento, pues ya no estaría alterando el estado de carga de la viga. Pues bien, lo que hacemos para no alterar el estado de carga, determino una excentricidad llamada excentricidad inicial, que es el cociente entre el momento y el normal nominales. Luego, al esfuerzo normal, que originalmente se encuentra sobre la línea baricéntrica, le tengo que dar esta excentricidad E sub 0. Partiendo del eje longitudinal baricéntrico, al normal le asigno esa excentricidad. Y en los casos de flexo, tracción, y cuando el momento flector es positivo, resulta que el normal se mueve hacia abajo y queda fuera de la sección transversal. Queda ubicado fuera de la sección transversal, donde esa distancia es justamente E sub 0. ¿No? Por lo tanto, en vez de trabajar con el momento y el normal, trabajo con el esfuerzo normal excéntrico, cuya excentricidad inicial E sub 0 es el momento dividido entre el normal. Y a continuación, dado que sobre esta base tengo que plantearme las ecuaciones de equilibrio, entonces necesito algunos datos de carácter geométrico, ¿no?
Por ejemplo, si R1, si los recubrimientos de la armadura traccionada y comprimida tienen la misma magnitud, entonces la distancia del eje baricéntrico a el baricentro de la armadura traccionada ha de ser igual a D menos R2 sobre 2, siempre y cuando se cumpla que R1 es igual a R2. Y luego, la distancia del baricentro de la armadura traccionada a la línea de acción del esfuerzo normal, esta distancia, le vamos a llamar E sub 1. E sub 1 es la excentricidad del esfuerzo normal con respecto a la armadura A sub S1. Bueno, y ahora del gráfico este podemos ver que E sub 1 es E sub 0 menos D menos R2 sobre 2. Pero antes de ello, un requisito que se debe cumplir para estar plenamente seguro de que este elemento está trabajando a flexotracción es que E sub 0 tiene que ser mayor a D menos R2 sobre 2. En este caso, claramente, pues se ve que E sub 0 es mayor, el esfuerzo normal queda fuera de la sección transversal. Y ahora, ¿qué pasa si no se cumple esta relación? Alguien me dice. Pues bien, si no se cumple esta relación, entonces ya no estoy en un caso de flexotracción, o también a flexotracción también se le llama tracción con gran excentricidad. ¿Por qué con gran excentricidad? Aquí está, el gráfico lo está mostrando. E sub 0 es grande de manera tal que el normal queda fuera de la sección transversal. Por lo tanto, en vez de decir flexotracción, se puede decir también tracción con gran excentricidad. Bueno, y para estar plenamente seguro de que estoy en un caso de tracción con gran excentricidad, sí o sí, E sub 0 tiene que ser mayor a D menos R sub 2 sobre 2. Si no se cumple esta relación, entonces estaré en un caso de tracción con pequeña excentricidad. Estaré en un caso de tracción simple o tracción con pequeña excentricidad. Eso lo vamos a ver en las subsiguientes clases. Y finalmente, lo que iba hace un momento lo dejé a medias, de este gráfico podemos ver que E sub 1 es E sub 0 menos D menos R2 sobre 2. Listo, joven. Bueno, les comento que en mi época de estudiante, al menos en la materia de hormigón, era prohibido llevar formulario. Prohibidísimo. Eran tiempos donde la pedagogía era diferente, ¿no? Y de ahí que, pues, estas formulitas había que aprendérselas de memoria. Y bueno, ustedes deben saber que lo que se aprende de memoria, al poco tiempo uno olvida. Pues bien, a mí me sucedió eso en el examen. No me acordaba de esta fórmula. Entonces, ¿qué hice? Empecé a dibujar este gráfico. Hice este gráfico y burulum, de ahí pude llegar a la fórmula. ¿No? Eran otros tiempos. Ahora ya hay que darle formulario a los estudiantes. Si no damos formulario, el porcentaje de aprobados. Ahora el objetivo parece que es aprobar y aprobar, joven. Antes el objetivo era aprender, pero duramente. Continuemos. Ahí estoy mostrando el último gráfico y ahora pues me voy a plantear las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas horizontales, esto lo estoy repitiendo, ya lo hemos visto en el capítulo de flexión simple, solo que
a C sub C, C sub S y T sub S, aquí estamos tomando en cuenta al esfuerzo normal nominal, ¿no? Recuerden que en el caso de flexión compuesta también se llega a esta misma ecuación y la diferencia está en el signo. En flexión compuesta aquí es menos y aquí que estamos en flexotracción es más. Esa es la única diferencia. Luego, reemplazando los valores de C sub S, C sub C y T sub C, llego a esta expresión. C sub C es la resultante del diagrama de tensiones de compresión. C sub S la fuerza resultante en la armadura comprimida. T sub S la fuerza resultante en la armadura traccionada. Luego, tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada, N sub N por E sub 1, este es el centro de momentos, el brazo de palanca de N sub N es E sub 1, y es positivo, menos C sub C por su brazo de palanca y C sub S también por su brazo de palanca, reemplazando C sub C y C sub S, que ya lo vimos en anteriores clases, llego a esa expresión. Y luego, el momento, el producto de N sub N por E sub 1 es igual al momento M sub N'. Lo mismo que en flexión compuesta. Por lo tanto, donde dice N sub N por E sub 1, coloco un momento. Ya que el producto de una fuerza por una distancia, pues es un momento. En este caso, el momento M sub N'. Y de esa manera obtengo la segunda ecuación de equilibrio. Y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones no lo voy a deducir, ya lo tenemos bien conocido. E sub C es AA, E sub S 2A menos beta sub 1 por E de 2. Ya lo habíamos deducido esto en flexión simple y en flexión compuesta. Y en flexotracción es la misma fórmula, la misma, idéntica a flexión simple y flexión compuesta. Luego, haciendo un resumen, ahí están las ecuaciones absolutas para flexotracción. Y pues las transformamos en ecuaciones adimensionales. Ya vimos el procedimiento, cómo se realiza el cambio de variable para poder trabajar con variables adimensionales, ¿no? La primera ecuación se multiplica todos los términos por este factor y llego a esta fórmula. La segunda ecuación, ¿ya? Ahí están las cuantías mecánicas. La segunda se multiplica por este factor, lo multiplico, simplifico, llego a esa expresión que a estas alturas pienso que ya ustedes están familiarizados con estas fórmulas. Al menos pienso que por lo menos deben agarrar una media horita o 15 minutos todos los días. 15 minutitos agarrar no es mucha molestia. Algunos tienen la costumbre de que cuando el profe fija la fecha de examen, que seguramente va a ser de aquí a 2 semanas, de aquí a 2 semanas voy a fijar la fecha, algunos recién se ponen a estudiar. Y yo les digo, con toda sinceridad, aquellos que después de fijar fecha de examen recién se ponen a estudiar, con sinceridad, demasiado tarde. Demasiado tarde. Bien, continuemos, jóvenes. Y luego, pues, el momento flector reducido, que ya lo conozco, su expresión la conocemos, y luego la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, lo multiplico por este factor y llego finalmente a obtener las ecuaciones adimensionales para flexotracción. Si comparo estas tres ecuaciones con las ecuaciones de flexión compuesta, la única diferencia con flexión compuesta está aquí, este signo. En flexión compuesta este signo es menos. El resto es idéntico.
Delta 2 es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. El momento último de diseño es el normal último por E sub 1. E sub 0 sabemos que es M sub U sobre N sub U, o M sub N sobre N sub N también igual nos lleva al mismo valor. Bueno, hago un resumen de las ecuaciones adimensionales y ahora, como actualmente las normas exigen que el diseño debe ser dúctil, sí o sí, lo cual significa que la armadura traccionada deberá tener una deformación mayor o igual al 5 por 1000 y desde luego menor o igual al 10 por 1000. La armadura traccionada puede deformarse hasta el 10 por 1000. Bueno, entonces, bajo estas condiciones de deformación, esa armadura ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Por lo tanto, donde dice sigma 1 en las ecuaciones adimensionales, debo colocar F sub y se va a simplificar y desaparece sigma S1. Y, por otro lado, en los dominios 2A, 2B, 3A, pues no se necesita armadura comprimida. La armadura comprimida es nula. O sea, en las ecuaciones 1, 2 y 3, hago desaparecer los términos que toman en cuenta la armadura comprimida. En el primer término, en la primera ecuación es el segundo término, en la segunda ecuación es el tercer término, eso ya no entra, y en la tercera ecuación el segundo término también ya no interesa, ya que la armadura comprimida es nula desde el punto de vista resistente. Y haciendo esas simplificaciones, la primera ecuación se simplifica bastante, omega S2 ya no va, la segunda ecuación también se simplifica y desde luego la tercera también, ¿no? Este término desaparece. Y luego resulta que de aquí la segunda ecuación es una ecuación con una incógnita. Mu sub U' no es incógnita, es el momento, que es un dato, el momento flector reducido. Por lo tanto, de la segunda ecuación despejamos épsilon y vamos a llegar a esta expresión. Conocido épsilon, de la primera ecuación despejo la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Al despejar y reemplazar épsilon que lo calculé previamente, llego finalmente a esta expresión que me permite calcular la cuantía mecánica de la armadura traccionada, donde aquí está la diferencia con flexión compuesta y con flexión simple. Esta fórmula, en flexión simple, el esfuerzo normal reducido es nulo. En flexión simple, esto no hay. En flexión compuesta sí hay, pero va con el signo menos. Y en flexotracción o tracción con gran excentricidad también va y con signo más. Prosiguiendo. Y ahora veamos el procedimiento para el diseño, que pues es idéntico a flexión simple o a flexión compuesta. ¿No? Primeramente determinamos el valor del momento flector reducido, ¿no? Se supone que tenemos como dato los momentos, los normales, la resistencia del hormigón, del acero, las dimensiones geométricas, la base, la altura total, ¿no? Y bueno, determino el momento flector reducido y habiendo determinado su valor y también, desde luego, del esfuerzo normal reducido, observaremos que se presentan tres casos. Caso 1. Cuando este momento flector reducido es mayor a 0 y menor al mu sub 2 al límite. Pues bien, acá no es necesario, el diseño es dúctil y antieconómico, eso ya lo sabemos,
y el eje neutro se posiciona cerca de la armadura comprimida, como pueden ver, ¿ya? Esta es la zona del dominio 2A y el eje neutro se encuentra cerca de la armadura comprimida. Y además la armadura comprimida es nula, ¿no? Ahí están las ecuaciones ya simplificadas. Cuando la armadura comprimida es nula, las ecuaciones se simplifican. Y como ya vimos, de la segunda ecuación determino épsilon y de la primera determino la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Y luego, calculada la cuantía mecánica, de ahí despejo la armadura en valor absoluto a sub S1 y hay que verificar que esa armadura sea mayor o igual a la mínima y la armadura comprimida 0. Y ahí están las expresiones para controlar o para determinar la armadura mínima. Luego, el caso 2, habiendo determinado el mu sub u, en el caso 2, el mu sub prima es mayor o igual al 2 mu sub 2 límite y mu sub 3 al límite. Pues bien, aquí el diseño es dúctil y económico. Es dúctil y económico. Y ahí está la posición del eje neutro, que está cerca del centro de la viga. Esta es la posición del eje neutro para cuando estoy en dominio 3A. Y pues aquí también la armadura comprimida es nula, las ecuaciones se simplifican y esto es idéntico al caso 1. Es idéntico al caso 1. Y finalmente nos vamos al caso 3. En el caso 3, mu sub u' es mayor al mu sub 3 al límite y acá se necesita armadura comprimida. El diseño no es dúctil y pues para calcular las armaduras hay que recurrir a las ecuaciones adimensionales. Bueno, aquí ya la armadura comprimida no es nula, se requiere de armadura comprimida. Y lo que tengo es un sistema de 3 ecuaciones y ¿con cuántas incógnitas? Pues como estoy en el caso 3, donde épsilon es mayor al épsilon 3 al límite, ¿ya? Y conforme ya vimos en los dominios de las deformaciones, la deformación de la armadura comprimida, es S2, en este dominio, es mayor o igual a la deformación de fluencia del acero. Por lo tanto, esta armadura ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. O sea, sigma S2 ha de ser igual a F sub Y, y ahí puedo simplificar sigma S2 con F sub Y, ¿no? Bueno, ahí está, lo estoy colocando. Lo que acabo de expresar en palabras, aquí lo estoy expresando matemáticamente. Y en cuanto a la armadura traccionada, ¿ya? En este caso, cuando el mu sub u' es mayor al mu sub 3 al límite, la tensión es menor o igual a F sub Y. O sea, no siempre es igual a F sub Y, a veces es menor. Por lo tanto, sigma S1, la tensión en la armadura traccionada, es una incógnita. Es una incógnita. Entonces, introduciendo las simplificaciones preliminares, donde dije que sigma S2 es igual a F sub Y, entonces esto con esto se va, observen, y luego se llega a obtener un sistema de 3 ecuaciones, si ustedes recuerdan, de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no? Y lo cual implica que hay infinitas soluciones. Bueno, en esta partecita hay un error. De repente alguien me hace notar ese error.
Pues bien, el error es el siguiente. No, el error está acá. Bueno, ya les dije que en este dominio la deformación de la armadura comprimida es mayor a la deformación de fluencia y por lo tanto ese acero trabaja a su máxima capacidad resistente y al reemplazar acá sigma S2 por F sub Y se cancela y queda solito omega S2. Y en cuanto a la armadura traccionada, ya, la tensión es menor o igual, o sea, puede que sea menor. Por lo tanto, es una incógnita. Si es una incógnita, o sea, sigma S1 no siempre llega a F sub Y. Por lo tanto, aquí no debía haber simplificado. Y acá se ve que lo he simplificado. Por lo tanto, acá debería venir omega S1, sigma S1 dividido F sub Y. ¿No? Bueno, prosigo. Entonces acá se tiene un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas y bueno, hay infinitas soluciones. La solución más apropiada, más conveniente, es dándole a epsilon, ¿no? A epsilon un valor igual al epsilon tras 3 al límite. Si a epsilon le doy el valor el valor epsilon 3 al límite, entonces, para cuando el eje neutro tiene este valor, el alargamiento de la armadura traccionada llega al 5 por 1000. Por lo tanto, lo que en principio era un diseño no dúctil, lo convierto en diseño dúctil. Lo convierto en diseño dúctil y la armadura traccionada ya empieza a trabajar a su máxima capacidad resistente, ¿no? Y luego de la segunda ecuación despejo la armadura comprimida, donde este segundo término, al reemplazar epsilon por epsilon 3 al límite, es igual al momento mu sub 3 al límite. Y al despejar, este término pasa a dividir. Y de la primera ecuación despejo la cuantía mecánica de la armadura traccionada y llego a esa expresión, donde el mu sub 3 al límite y el epsilon 3 al límite lo hemos determinado. Los valores del mu sub 3 al límite y epsilon 3 al límite los hemos determinado en una clase anterior, ¿no? Bueno, resulta que para aquellos casos donde el hormigón de la estructura tiene una resistencia mayor o igual a 17 megapascales y menor o igual a 28 megapascales, beta sub 1 vale 0,85. Por lo tanto, para este caso particular, el epsilon 3 al límite vale 0,31875. El mu sub 3 al límite vale 0,2279. Y ahora, si el hormigón de la estructura no cumple esta relación, supóngase que Fc' vale 30 megapascales. Entonces estos valores ya no nos sirven. Debo calcular nuevamente el epsilon tras límite y el mu sub 3 al límite. Debo calcularlos si es que el hormigón es diferente o mayor a 28 megapascales. Bueno, en la práctica, en nuestro medio, generalmente se utiliza hormigones cuyas resistencias a la compresión son H21, H25 y se suele utilizar también mayormente H28, ya que en nuestro medio las edificaciones no son edificios altos. Les comento que hasta la fecha Santa Cruz, aunque algunos todavía se vanaglorian,
no tenemos todavía un edificio alto. Los edificios que han construido, claro que son una novedad por la altura que tienen, pero ojo, no son edificios altos. Para edificios altos, en primer lugar, el hormigón pues no puede ser un H21, un H25, un H28. ¿No? Tiene que ser hormigones de mayor resistencia. Prosiguiendo, entonces, si estos son los valores límites, aquí está la fórmula para calcular la cuantía mecánica de la armadura comprimida y la cuantía mecánica de la armadura traccionada, que como podrán ver, idéntico a flexión simple y flexión compuesta. La diferencia está aquí, en el último término de la ecuación de la cuantía mecánica de la armadura traccionada. En flexión simple no hay esto. En flexión compuesta sí hay, pero con signo negativo. Bien, jóvenes. Una vez calculada la cuantía, despejamos la armadura en valor absoluto y esa armadura, desde luego, tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima. Y con esto hemos concluido el tema correspondiente a flexotracción o tracción con gran excentricidad. Prácticamente he hecho un repaso de lo que hemos visto en el capítulo de flexión simple. Con este repaso espero que ya hubiesen aclarado todas las dudas que tienen sobre el método que actualmente se utiliza para diseñar estructuras de hormigón armado. Bueno, debido a la clase virtual, pues les comento, se salvaron. Hoy tenía que hacerles una preguntita teórica sobre la materia, ya que el de ayer, a ver si el de ayer lo anulé o no. Y bueno, el de lunes lo anulé, o sea, hoy tocaba tomar, pues va a tener que ser para la próxima semana. Jóvenes, siempre les recomiendo, vayan estudiando esta materia, hay que estudiar bastante, hay que dedicarle bastante tiempo. Y les comento que no es en vano, esto es el pan de cada día en la vida profesional. Si ustedes dominan esto, pues afuera los van a ver como buenos ingenieros, ¿no? Hay muchos ingenieros que salen afuera y se olvidan esto. Y cuando entre ingenieros empiezan a dialogar sobre estructuras, no se acuerdan de esto. Pues ya tengo prácticamente las 6:30 y si hay alguna duda, alguna consulta, jóvenes, porque lo vamos a dejar ahí. Ingeniero, el documento que nos presentó no lo va a pasar. ¿Este documento? Claro que sí, ahorita mismo lo voy a grabar en PDF y se los envío, ¿ya? Ahorita mismo se lo voy a enviar. Aunque este documento es un poco antiguo, les comento que estoy reformulando todo lo que es la materia. Si puedo pillar algo por acá. Fíjense cómo lo estoy ahora reformulando. Todo lo estoy planteando. Este es el tema de flexión simple y lo estoy planteando todo en 3D. O sea, estas diapositivas que la había elaborado durante la pandemia, ahora con más tiempo ya los estoy mejorando. Este es el de flexión simple. Bueno, se lo voy a enviar. Y también se lo voy a enviar que es el tema de flexión simple y hablo
y eso ya lo hemos visto. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Parece que no. Entonces, ingeniero, sí. una pregunta. Usted en la anterior clase comentaba que para flexión compuesta normalmente el momento es mayor, ¿no? Sí, sí, correcto. Pero en este tema o en este apartado, ¿no? Para flexotracción, existe una condición, porque en la anterior clase te digo, generalmente, o sea, hay casos en los que no. Sí, sí, entiendo. Sí, hay una condición, y aquí está. Esta es la condición. Una vez calculado el E sub 0, que es el cociente entre el momento y el normal, que puede ser también el momento último dividido el normal último. Es indistinto. Ya calculado E sub 0, tienen que verificar que se cumpla esta relación, que sea mayor a D menos R2 sobre 2. Si se cumple, significa que están en flexotracción o tracción con pequeña excentricidad. Si no se cumple, significa que están en tracción simple o tracción con pequeña excentricidad, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ah, ya, listo, ingeniero, es que esa era mi duda, ¿no? Bien, jóvenes, entonces me despido. Nos estamos viendo el día, si no me equivoco, quedamos para ver el sábado. Ah, sí, ingeniero, el sábado, a las 8. Ya, perfecto. Entonces a las 8 estoy allá con ustedes. Listo, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.